segundo libro de Samuel, capítulo 6. Si ya lo tiene, se puede poner de pie. ¿Sí? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, dice la palabra del Señor de esta manera. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó. A ver, permítame, quizás estoy yo equivocado, permítame. A ver, segunda de Samuel, permítame. Aleluya. Amén. Está bien, sí, es esa, perdón. Y se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Uza. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. E hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca allí en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Amén. Bendito eres, Padre Santo. Ya puede tomar asiento. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Bendito eres, Padre Santo. Aleluya. Gracias, Señor, lleno de gracia y de misericordia. Padre, te damos gracias porque tu bondad es para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Eres un Dios que nunca falla. Eres un Dios que quieres bendecirnos. Señor, pedimos en este día que tú nos hables, oh Dios. Que nos enseñes los tesoros escondidos que tienes en tu palabra, oh Dios. Enséñanos, Padre, porque queremos ser bendecidos. Queremos que esa bendición que llegó a Obed-edom sea también para nosotros, para cada uno de los que están aquí. Señor, porque entendemos que el que se vuelve a ti, oh Dios, tú lo bendices en gran manera.
Padre, enséñanos, danos un oído atento, oh Dios, para escuchar, Señor, y danos también un corazón, un espíritu, oh Dios, que pueda obedecer tu palabra, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que pueda venir, oh Dios. Danos, oh Dios, esa valentía, Padre, que se necesita para obedecer tu palabra y no irse a la izquierda ni a la derecha. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Bendito eres, Padre Santo. Gloria sea a tu nombre. La verdadera bendición de Jehová. Muy bien. ¿Sabe por qué le he puesto ese tema yo? Porque mucha gente piensa que la bendición es tener una casa grande, una casa nueva, es tener un carro nuevo, es tener carros, es tener mucho trabajo, es tener muchos hijos, es tener un trabajo de doble turno o tener quizás un gran templo. Hay algunas congregaciones que tienen un templo grande. Hay algunas congregaciones que han comprado estadios, como en Texas hay varios. Allá en Los Ángeles también, en Inglewood, una congregación compró un estadio donde se congregaban miles y miles o para congregarse miles y miles de personas. Pero en realidad esa no es la bendición, ni significa eso ser bendecido. Ser bendecido es tener la presencia de Dios en casa y en mi ser. Esa es la verdadera bendición. A ver si me doy a explicar una vez más. Tener a la presencia de Dios en casa, tener a la bendición, a la presencia de Dios dentro de mí, al Santo Espíritu dentro de mí, esa es la verdadera bendición de Dios. En ese tiempo era el arca de Jehová, ¿sí? Era el arca de Jehová la que se llevaba, la que llevaban cuando iban a batalla, el pueblo de Israel. Era la que llevaban en ese tiempo, en este momento, en este pasaje, a la ciudad de David, ¿sí? La razón por la cual ella venía, fíjese qué tremendo que está esto. La razón por la cual ella venía era porque el pueblo de Israel se había separado de Dios y se la había llevado a los filisteos. ¿Por qué dice aquí la Biblia que él era un geteo? Porque él era, Obed-edom era un filisteo, era del pueblo hitita, ¿sí? Y entonces el arca se la habían llevado los filisteos y se la habían llevado para allá y resulta que allá la habían puesto en su santuario y dice la Biblia que estaba ahí junto a este dios Dago y dice la Biblia que la presencia de Jehová al otro día apareció cortada la cabeza, cortados los brazos, después al último cayó de cabeza el famoso dios Dago. Entonces ellos tuvieron mucho miedo y dice la Biblia que el Señor les dio, cayó plagas sobre ellos y ellos dijeron, saquen esta arca de aquí, porque se dieron cuenta de que Jehová no se agradaba con ellos. Entonces la dejaron por allá, dice la Biblia, abandonada y la fueron a buscar. Pero cuando la fueron a buscar, esto fue lo que sucedió. Sucedió que alguien que no era un sacerdote la tocó o tocó el carro donde ella venía y porque no era un sacerdote, cayó duro, cayó muerto. Entonces, dice la Biblia que David tuvo mucho miedo y la mandó a la casa de Obed-edom. ¿Quién era esta persona? Obed-edom. ¿Qué significa Obed-edom?
Bueno, Obed-Edom significa, Obed significa siervo, y de ahí viene la palabra obediencia, Obed. ¿Sí? Él era un siervo de Edom, de los edomitas. Los edomitas eran un pueblo que no tenían nada que ver con, no eran obedientes a Dios. ¿Sí? Ellos venían de personas que hicieron obedecer a Dios, venían de la línea de los hebreos, pero ellos no quisieron obedecer a Dios. Entonces, fíjese el nombre que él tiene, siervo de Edom. Él era un filisteo y él quiso que el arca de Dios, él tomó una opción de recibir al arca de Dios en su casa. Porque mire, él sabía lo que había ocurrido allá con el dios Dago. Él sabía lo que había ocurrido allá con los filisteos, ¿sí? Mas sin embargo, él tomó una opción y él optó por recibir el arca de Jehová, la arca de Dios. Qué tremendo, porque él sabía lo que le podía ocurrir, mas sin embargo él optó por hacer las cosas bien. Él muy bien podría haber dicho, ¿saben qué? No, yo no quiero esa arca, que alguien más la acepte, yo no, porque ya sabía lo que había ocurrido allá con el dios Dago y la gente de los filisteos, y también sabía lo que había ocurrido con Uza. Él no era tonto, él sabía por qué le estaban dando a él el arca de Jehová a su casa, mas sin embargo, él aceptó el reto. Y eso del dios Dago, cuando estuvo enfrente de la presencia de Jehová, eso está, si lo quiere anotar, en 1 Samuel capítulo 5, versículo 2. Y sabe, esto me enseña a mí que Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué? Porque esta persona era un filisteo. No tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Muy parecido al tipo de Ruth. De Ruth y Noemí. ¿Sí? Fíjese, porque esta persona, Obed-Edom, va a tener una repercusión muy grande en el pueblo de Israel. Sus hijos van a ser líderes, van a ser de los 30 valientes. Luego los encontramos a sus hijos con los 30 valientes que peleaban con David y Dios estaba con ellos. Pero él no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Entonces él viene a injertarse igual que Ruth, otra moabita. ¿Sí? Ruth era una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero ella sigue a Noemí y de ahí luego viene, ella se casa con Boaz, después tiene a Obed, después viene el papá de Obed es papá de Isaí, Isaí es papá de David, y por ahí, por ese linaje real viene Cristo Jesús. ¿Sí? Él es parecido a este tipo. Él es un tipo también de Ruth, porque él no tenía nada que ver. Pero esto me indica algo a mí. Esto me indica que Dios quiere bendecirnos. No importa si usted es judío o no es judío. No importa qué ha hecho usted en el pasado. Porque yo no sé qué hizo Obed-Edom en su juventud, en su niñez, cuando era un filisteo, ¿no? Las cosas que hacían, cómo se postraban delante de ese dios, o los dioses que tenían, Dago, o los demás dioses que tenían. Lo que sí sé es que él se arrepintió. Porque para que Dios pueda bendecir a una persona, esa persona debe arrepentirse. Eso me indica a mí que no importa el pasado que usted haya tenido,
No importa el pecado en el cual usted haya estado. Lo que sí importa es que usted se arrepienta de su pecado y me arrepienta yo de mi pecado. Eso es lo que importa. Porque la verdad es que si Dios bendijo a una moabita como Ruth y como Obed-edom, y dice que bendijo todo lo que tenía, entonces eso significa que usted y yo también tenemos chance. Que usted y yo, esa bendición no era tan solo para Obed-edom. Esto está aquí plasmado en la Biblia porque Dios nos quiere bendecir también de la misma manera. Obed-edom era un hombre arrepentido. Porque si no, como vuelvo a repetir, él nunca hubiera aceptado la presencia de Dios porque había visto lo que había pasado. Mas sin embargo, él quiso que la presencia de Dios, el arca, viniera a su casa. Y dice la Biblia que cuando él tomó ese paso, dice la Biblia que Dios lo empezó a bendecir. Yo creo que Dios empezó a bendecir su campo. Yo creo que esas hortalizas y esas frutas, esos vegetales de almolonga, creo que quedaban chicas como Dios empezó a bendecir a Obed-edom. Y creo que sus ganados en 3 meses empezaron a parir sus ovejas, su ganado, todo lo que tenía de ganados empezaron a tener más crías. Y creo que empezaron a encontrar también, yo me pongo a pensar cómo fue toda esta bendición. Porque la Biblia no nos da lujos de detalles, cómo es que él puso su casa en orden. Pero la Biblia no nos aclara. Pero la Biblia sí nos dice que estudiemos y que meditemos en la palabra de Dios. Y cuando empezamos entonces a estudiar y a meditar acerca de quién era este hombre y por qué era que era bendecido en gran manera, entonces yo creo que este hombre le llovían las bendiciones. Y por eso digo de que muy posiblemente sus criados, empezó a tener más criados, empezaron a encontrar agua. Y yo creo que vieron que él era tan bendecido y venían a tocarle la puerta a Obed-edom y a pedirle trabajo, porque miren, cuando hay una persona bendecida, vienen a ofrecerse para trabajar con él. ¿Sí? Yo creo que empezó a tener más criados y empezó a tener más abundancia en todo lo que tenía. Y yo creo, mire, hay veces que cuando uno es bendecido, hay gente que le viene a traer cosas a uno, no sé por qué. Muchas veces va a escuchar testimonios usted que le tocan la puerta a uno, no sé por qué, pero tengo que darte esto. Tengo que darte una canasta, tengo que darte un carro, no sé por qué, pero mira, yo tengo esto para ti. Y yo creo que esto le empezó a pasar a Obed-edom. Le empezaban a tocar la puerta y él se dio cuenta en una manera que Dios lo estaba bendiciendo en una manera sobrenatural. En 90 días, pero tanto fue la bendición que le llegó la palabra a David, le decían los demás, oye, yo creo que esto llegó a ser público, no había WhatsApp en ese tiempo, pero algo pasó, que empezó la voz a pasarse de tan bendecido que era este hombre. No había ni Facebook, no había ni teléfono, no había ni internet, pero la voz había llegado para allá, de que este hombre todo lo que tenía había prosperado solo en 90 días.
Solo en 90 días. Usted se puede imaginar, yo no me puedo imaginar cómo fue tanta bendición. Y sabe una cosa, yo creo que Dios nos puede bendecir de la misma manera también a nosotros. Pero ¿cuál es la clave aquí? La clave es que usted se vuelva a Dios de todo corazón. Y usted tiene que honrar la presencia de Dios, el Espíritu Santo. En ese tiempo era el arca de Jehová. Luego hay un periodo de 400 años ahí que dice la Biblia que hay un silencio. Pero luego viene el Señor Jesús, la misma presencia de Dios. Y dice la Biblia que el Señor Jesús se va y Él dice, no los voy a dejar huérfanos. Y nos deja el Santo Espíritu. El Santo Espíritu es la misma presencia de Dios, es el mismo gran yo soy, porque dice la Biblia que los tres son uno. ¿Sí? Entonces, usted tiene que honrar la presencia de Dios en su cuarto, en su baño, en todo lo que usted haga. El Santo Espíritu quiere estar con usted. Él quiere estar en su trabajo. Él quiere estar en camino a su trabajo. Él quiere estar donde usted quiera que vaya. Mire, la Biblia habla acerca de la casa, de lo que tenemos que tener en la puerta, escrituras. Ahí en la puerta, pon un versículo, escribe ahí en la puerta para que Dios bendiga tu salida y su entrada. Ahí en el Antiguo Testamento está, en Levítico. ¿Sí? Dios nos quiere bendecir, pero se paga un precio. Yo creo que Obed-Edom pagó un precio. La Biblia habla. Mire, ¿sabe? Déjeme decirle. Yo he estado visitando algunas casas de la colonia. La mayoría de las casas escuchan cadenas, ruido de demonios, voces, sombras. Esto no lo estoy inventando. Yo he ido a hablar con muchos vecinos. Una vez escribí una carta para 1,500 personas que si querían que oráramos, muchos de ellos contestaron, pero ya luego no quisieron que fuéramos. Pero muchos de ellos contestaron que sí, querían porque escuchaban ruidos en sus casas. Pero ¿sabe por qué escuchan ruidos? Porque hay imágenes. Y la Biblia dice que detrás de toda imagen, ya sea la virgencita, ya sea la que sea, la morena, cualquiera, ya sean santos, hay imágenes. Entonces dice la Biblia que detrás de toda imagen hay un demonio. Pero si yo les digo eso, ellos se enojan. Pero es la verdad, es lo que la palabra de Dios dice, no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces por eso es que hay muchos demonios ahí. Son demonios, son presencias que escuchan sombras, cadenas, ruidos, se aparece un niño. Todas esas cosas son cosas demoníacas. Entonces, usted y yo, si queremos ser bendecidos, tenemos que llevarnos la presencia de Dios a casa y cuidarla. ¿Sí? Usted tiene que tener cuidado lo que ve en televisión. Mire, mis chicos quizás se reirán de mí, pero yo en mi computadora tengo una cintita roja que significa la sangre de Cristo. Un día estaba saliendo de mi casa y vino un vecinito mío y viene y me dice, ¿qué es eso? Niño, porque él no sabe nada de las cosas de Dios. Ve y ve la computadora con una cintita. ¿Qué es eso? Le digo, eso significa la sangre de Cristo sobre mi computadora. Y le hace el niño y se pegó a la vuelta y se fue. ¿Sabe qué? No me importa, pero yo tengo cuidado qué veo en mi computadora, qué veo en la televisión. También tengo una cintita roja para que yo me acuerde que he sido redimido con la sangre de Cristo. Entonces yo trato de tener cuidado, porque no soy perfecto. Yo también fallo. Pero yo trato de honrar a Dios para que la presencia de Dios habite en mi casa, esté en mis autos, esté en mis hijos, esté en mi trabajo, esté en todo lo que tengo. Trato
Trato de que esa presencia santa del Señor habite conmigo. Entonces, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 30, 19, dice, escoge la vida. Mire, dice la Biblia, el Señor habla acerca, en Deuteronomio 28, habla de las bendiciones, ¿sí? Y no son tan largas. Habla en ese capítulo 28 de las bendiciones. Pero luego el 29 y 30 habla acerca de las maldiciones. Entonces termina diciendo aquí el Señor en Deuteronomio 30, 19. Dice, tú tienes dos caminos. Y yo hoy le pido al cielo y a la tierra que sean testigos de qué vas a elegir. Wow. Wow. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos que hacer una opción y tenemos que elegir. Y sabe, yo a veces pensaba, bueno, ¿quiénes van a ser los testigos? Aquí está en la Biblia. Si usted elige mal, si usted elige vivir en su carne, si usted elige desobedecer a Dios, dice la Biblia aquí en Deuteronomio 30, 19, que Dios pone de testigo al cielo y a la tierra que usted eligió la muerte. Porque es una opción. Porque usted tiene que elegir. Nadie más va a elegir por usted, solo usted. ¿Sabe una cosa? Obed-edom eligió bien. Oh. Yo creo que cuando le llevaron el arca a Obed-edom de su casa, yo creo que él se puso extremadamente triste. Yo creo que así como corrió, dice la Biblia, el esposo de Milcal llorando detrás de ella, yo creo que Obed-edom también iba llorando detrás de la presencia de Jehová. Y dice la Biblia que Dios bendijo a las generaciones de Obed-edom en gran manera. Usted y yo tenemos la opción. Hoy podemos escoger la bendición de Dios. Tenemos que obedecerle al Señor. ¿Sabe? No tan solo por nosotros, pero también por las generaciones venideras. Mire, acompáñeme para que usted vea qué pasó con los hijos de Obed-edom. Acompáñeme porque los vamos a encontrar aquí más adelante en la Biblia. Mire, en el primer libro de Crónicas vamos a encontrar aquí a los hijos de Obed-edom en el capítulo 26. Mire qué pasó con esos jóvenes. Venga conmigo, mire. Porque Obed-edom se fue detrás del arca. Y Obed-edom se convirtió en un portero. Obed-edom se fue a la ciudad de David y allí pidió en el tabernáculo quedarse él ahí como un portero. Porque él se dio cuenta que la verdadera bendición estaba allí. No se quiso quedar él con todas las tierras, con todo lo que Dios le había prosperado. No, él amó más la presencia de Jehová. Mire, venga conmigo en el primer libro de Crónicas, capítulo 26, vamos a escuchar acerca de los hijos de Obed-edom. Dice, también fueron distribuidos los porteros, los de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, hijos de Asaf, los hijos de Selemías, Zacarías, el primogénito, Gediel, el segundo, Zebadías, el tercero, Jatniel, el cuarto, Elam, el quinto, Jonás, el sexto, Elionai, el séptimo, los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joab, el tercero, el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Peultai, porque Dios
había bendecido a Obed-edom. También de Semías, el hijo mayor, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, que fueron líderes, quiere decir en el original, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, otro hijo de Obed-edom, Otni, Rafael, Obed, El-Sadab y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías, todos ellos eran de los valientes de Israel, de David. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obed-edom. Wow. Y sigue hablando acerca de los hijos de Meseías y sus hermanos, 18 hombres, y de Osa, y sigue hablando de los hijos de Obed-edom. ¿Sabe? No tan solo si usted busca a Dios, usted se vuelve de todo corazón, Dios lo va a bendecir a usted. No tan solo a usted, sino a sus generaciones. En el jueves hablamos acerca de Deuteronomio 7, que dice la Biblia que aquellos que buscan a Dios y se vuelven, que Él los bendice hasta 1000 generaciones. Quiere decir que Él bendice las generaciones que vendrán, porque usted se vuelve a Dios. Estábamos platicando con Jorge acerca de cómo Dios bendice a Suecia, cómo Dios bendice a Inglaterra. Saben, ellos eran los países que se volvieron a Dios. De ahí viene el Evangelio. Empezaron a buscar a Dios con todo su ser. Suecia tiene algunas de las mujeres más bellas de la tierra. Ellos tienen el sistema de trabajo mejor que cualquier otro país. Escucho que ellos tienen la mejor educación. Ellos no tienen cárceles. No hay ladrones, no hay delincuentes, no hay crimen. Escuché, no sé si fue este año o el año pasado, que cerraron la última cárcel que tenían. ¿Saben qué? Es que la palabra es cierta. Cuando nosotros buscamos a Dios, las generaciones que vienen seguirán recibiendo la bendición de Dios. Porque usted y yo nos volvimos a Dios de todo nuestro corazón. Dice la Biblia en 2 de Corintios 4:7, dice que tenemos un tesoro en vaso de barros. ¿Sabe? Así como este hombre no era digno de que el arca viniera a visitarlo a él, tampoco nosotros somos dignos de que el Santo Espíritu venga sobre nosotros. Porque hay veces que hacemos cosas que desagradan a Dios. Pero ¿sabe qué? Tenemos que volvernos a Dios. Constantemente tenemos que pedirle a la sangre del Cordero que venga a lavarnos y de arrepentirnos de nuestro pecado y correr hacia Dios. Amén. Qué hermoso pasaje que dice aquí Pablo, que tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Sabe? Usted y yo somos barro. Usted y yo somos polvo. Usted y yo, Dios nos dio vida, nos hizo con sus manos, sopló aliento de vida con su Santo Espíritu. Y luego Él nos busca hasta que alguno de nosotros escuchamos su voz, nos concede arrepentimiento y podemos caminar con Él. Por eso dice la Biblia que tenemos un tesoro, algo valioso, algo que muchas veces nosotros, usted y yo, no sabemos el valor del Santo Espíritu. ¿Sabe? David rechazó la presencia del Señor. Así como lo hizo Saúl. David no la quiso. Porque cuando él vio eso, tuvo temor, que cae muerto Usa, y tuvo mucho temor, y él rechazó la presencia del Señor. Y Obed-edom
sí la aceptó. Yo creo que Obed-edom enseñó a sus hijos a reverenciar la presencia de Dios, porque aquí está claro que les enseñó a quedarse ahí como porteros con tantos hijos, 72, generación sobre generación, que ellos reverenciaran la presencia de Dios, porque se dieron cuenta qué tremendo tesoro era la presencia de Dios. Ahí estaba la verdadera bendición. Entonces usted y yo también debemos aprender que la presencia de Dios es un tesoro. Es un tesoro. Tiene un valor que no se puede explicar, pero ella es la que nos bendice a nosotros. Por último, primero, quien era Obed-edom era un geteo. Segundo, escoja usted la vida, porque tenemos dos caminos. Y tercero, Obed-edom puso su casa en orden. Yo creo que Obed-edom aceptó ese reto, pero habló con sus hijos, habló con su esposa, habló con los criados, y creo que les dijo, ¿saben? Vamos a cambiar algunas cosas aquí, porque ya vi lo que sucedió allá, y aquí, si no nos ponemos las pilas, desaparecemos. Si acaba al dios Dago, le cortaron la cabeza y a Usa cayó, que era uno del pueblo de Israel, aunque no era sacerdote, cayó. Yo creo que aquí, si no nos ponemos las pilas, y habló con los hijos, y ¿sabe qué? Hizo cambios. Muchas veces usted y yo, hermanos, para poder vivir con la bendición de Dios, debemos hacer cambios en nuestra casa. Si en nuestra mesa hay una botella de tequila, yo creo que tenemos que sacarla. Si en nuestra computadora hay rastros de pornografía, creo que tenemos que resetearla o tirar la computadora. Creo que hay que hacer cambios en nuestra casa, bendecirla, empezar a buscar a Dios en la lectura de la palabra, en la oración. Tener cuidado qué hacemos en nuestro hogar, qué hacemos en este hogar, aquí, esta es otra casa, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestros ojos? ¿Qué hacemos con nuestros oídos cuando vienen a traernos chismes a nosotros? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos metemos? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? ¿Es nuestro cuerpo bendición o con nuestra lengua? ¿Bendecimos o matamos? ¿Sabe qué? Obed-edom aceptó el reto. Mi pregunta es, ¿aceptará el reto usted de llevarse el arca de Jehová a su casa? Mire, como le vuelvo a repetir, usted no se preocupe cuál es su pasado, porque si Dios bendijo a un hombre como un geteo, un filisteo, yo creo que Dios puede bendecir su vida también. Amén. Pero lo que debemos hacer es arrepentirnos de corazón. ¿Usted quiere llevarse la presencia de Dios a su casa? ¿Quiere aceptar ese reto? Así como lo hizo Obed-edom. ¿Sabe? Cuando se dio cuenta David lo que había hecho, que él había despreciado el arca de Jehová, así como había despreciado a Dios Saúl, él fue y cambió de parecer. Y dijo él, cuando le dijeron, le llegó las voces de que Dios había bendecido en 90 días en forma extrema a Obed-edom, él fue, tomó una estrategia, dice la Biblia que cada poquito él empezó, hacía sacrificios y la volvía a traer así, mataba a otro animal y la volvía, y venía con alegría a traerla, porque ahí estaba la bendición. ¿Sabe? Creo que también Obed-edom, aparte de poner su casa en orden, Edom
supo que Dios es un Dios celoso. Dios no puede habitar con alguien más. Él es el único que debe habitar en su casa. Él es el único que debe habitar en su corazón. No puede haber lugar para nadie más. No puede estar el Dios fútbol. El Dios, mire, yo no sé qué Dios está en el centro de su corazón, pero no puede haber nadie más. Él es el único que puede habitar en su casa. Yo creo que Obed-Edom sacó todo lo que tenía él de cualquier cosa de los filisteos para poder servirle a Dios. Si usted quiere ser bendecido, tiene que darle lugar al Señor solamente. Es una opción. Nadie más puede elegir por usted. ¿Sabes qué? Yo vivo en un área bonita, pero yo creo que Dios me puede levantar mucho más todavía. Yo le pido al Señor que este lugar no entre la gente. Esa es la bendición que yo quiero, en realidad. Y no para que mi nombre sea exaltado, no, porque sé quién es Dios. Y sé que Dios puede bendecirme y bendecir a ustedes también. Y yo estoy decidido, así como Él pagó un precio, Obed-Edom, se dio cuenta que Dios es un Dios celoso, yo también estoy decidido a pagar un precio. Y decirle al Señor, Señor, quiero que haya lugar solamente en mi casa, en mi ser, aquí, solo para ti, nadie más. Porque yo sí quiero ser bendecido. Porque sé que cuando Dios bendice, mire, y no me dice los detalles cómo esta persona fue bendecida, pero ya me imagino, porque las voces llegaron allá al pueblo a la casa, a la ciudad de David, como este hombre había sido bendecido tan solo en 90 días. Si usted se pone a buscar al Señor con todo su ser, si usted se vuelve de cualquier pecado, de todos sus pecados, y honra al Señor, empieza a tirar cosas que no le agradan a Dios, porque usted quiere servirle a ese Dios celoso, Dios lo va a bendecir en una manera que usted no se puede explicar. La demás gente va a empezar, así como fueron y le dijeron a David, la demás gente también va a empezar a ver la bendición de Dios. Pero hay una condición. La condición es que usted se vuelva a Dios de todo corazón. Baje su cabeza. Give me a song, Angelo. Dame un segundo. Te voy a dar una alabanza, hijo. Aleluya.